Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver cuántos somos, por ahí somos poquito todavía. Pero bueno, aprovecho para comentarles cómo nos vamos a organizar hoy en la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Sí, sí. Bien. Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con la práctica de arreglos unidimensionales, ¿sí? Vamos a empezar bien básico. Entre todos vamos a ver cómo declarar un arreglo, cómo inicializarlo y hacer algunos ejercicios simples. Y al finalizar la clase, los últimos 15 minutos se van a unir, no sé si ustedes ya estaban al tanto, para un taller no sé si son psicólogos, el grupo de apoyo pedagógico de la facultad, ¿sí? Así que van a aprovechar la reunión y se van a reunir los últimos 10-15 minutos, ¿sí? Dale, profe. Bueno. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno. Vamos arrancando con una pequeña introducción al tema mientras el resto se va sumando y luego arrancamos con la práctica, ¿sí? Fíjense que acá tenemos en esta presentación, no sé si lo han visto también en teoría, es un esquema en donde podemos clasificar los tipos de datos. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando en la materia con algoritmos en los que los datos los manejábamos a través de tipos de datos simples, variables que podían almacenar un único valor, un número, un carácter, un valor booleano, ¿sí? Entonces nos enfocamos más en lo que es la algoritmia, el tema de las estructuras de control, las estructuras del control, etc. Ahora en la segunda parte de la materia vamos a empezar a trabajar con tipos de datos estructurados que nos permitan manipular, valga la redundancia, estructuras de datos. Por ejemplo, en este caso, ahora vamos a arrancar con arreglos que nos permiten almacenar en una única estructura una lista, ¿sí? Eso es lo que han visto con Daniel. Después vamos a trabajar con cadenas de caracteres. Eso nos va a introducir también para que podamos trabajar con archivos, ¿sí? Y vamos a poder manipular en estas estructuras físicas. Los arreglos son estructuras que nos provee el lenguaje, pero hay estructuras conceptuales como son las listas, filas, colas, que las podemos manipular o procesar, manipular, digamos, en estas estructuras, ¿sí? Las estructuras pueden ser estáticas o dinámicas. Las estructuras estáticas, nosotros vamos a trabajar con eso ahora, son aquellas que al momento de declararlas y luego al compilarla y generar el ejecutable, en ese momento se va a reservar en memoria un espacio fijo y que va a permanecer durante la ejecución del módulo en el que está declarado. Si es una variable global, va a existir durante todo el programa. Si es una variable que existe en un módulo, en una función, va a existir en el ámbito de ejecución de esa función, ¿sí? Las variables simples, las que nos permiten manejar caracteres, números o valores booleanos, son también estáticas porque al momento de declararlas en el ámbito local o global donde fueron declaradas van a existir. Los arreglos, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, también son estáticos, ¿sí? Está una declaración, le vamos a dar un tamaño, ya vamos a ver qué son los arreglos, y va a existir, se va a reservar ese espacio de memoria durante la ejecución del módulo donde fue declarado. Por eso se dice que son estáticos. Luego, más adelante, al finalizar el cuatrimestre, vamos a trabajar con estructuras dinámicas. Estas estructuras se caracterizan por reservar memoria a demanda, es decir, cuando se necesita agregar una componente a la lista, se le va a reservar, ¿sí? Entonces nos permite manipular listas de tamaño dinámico, ¿sí? Inicialmente no se va a reservar nada en memoria
y a medida que se necesite se va a reservar el espacio necesario, ¿sí? Ambas estructuras tienen sus ventajas y desventajas que la vamos a ir viendo más adelante. ¿Hasta acá me van siguiendo? Como para tener un panorama de lo que vamos a trabajar este cuatrimestre. Sí, profe. Sí, profe, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá tenemos la definición de un arreglo, como para ya partir ya entendiendo qué es un arreglo. Es un grupo de posiciones de memoria contiguas, las cuales tienen un mismo nombre y un mismo tipo. Como habrán visto con Daniel, en los arreglos se nos permite almacenar un conjunto de exactamente n componentes, porque nosotros al declarar esta estructura le vamos a dar un tamaño. Esas n componentes siempre van a ser del mismo tipo, pueden ser todas numéricas, pueden ser todos caracteres, pueden ser todo tipos de datos definidos por el usuario, ¿sí? Y al momento de declararla, se va a reservar en memoria un espacio contiguo que permita almacenar componentes del mismo tipo, ¿sí? ¿Estamos? Y para acceder a cada una de las componentes, vamos a utilizar el nombre del arreglo. El arreglo va a ser una variable, en este caso va a ser una variable que tiene n componentes, y para acceder a cada una de las componentes vamos a utilizar lo que se conoce como el concepto de índice, que nos permite acceder a cada componente particular accediendo por su posición. Más o menos, ¿vamos entonces con esto? ¿Avanzamos? El concepto de arreglo nos permite entonces manipular de una manera eficiente una lista de n componentes en su definición, ¿sí? Las mantenemos en esta estructura y entonces se facilita el acceso a cada una de las componentes en lugar de tener n variables aisladas para manejar una lista, en el caso de que sea necesario almacenar sus valores. Nosotros hasta el momento, a las listas, nosotros veníamos trabajando con listas en ejercicios o en problemas que resuelven secuencia, ¿no es así? En el propio parcial han resuelto tuplas o secuencia de valores que representan una lista y no necesitaban n componentes. Con las variables que representan cada componente era suficiente y le íbamos administrando en el bucle, ¿sí? Hay veces en donde la lista no es necesario almacenarla a toda la lista y vamos a ver en qué casos sí se hace necesario poder almacenar todos los valores en la lista. ¿Sí? Ya vamos a introducirnos en eso. Acá vamos a hacer una pequeña clasificación de los arreglos. Los arreglos pueden ser n dimensionales. Se dicen que cuando un arreglo tiene una dimensión es un vector. Nosotros vamos a arrancar con este tipo de estructura, ¿sí? Las matrices o arreglos bidimensionales vamos a ver después. Pero bueno, a su vez, los arreglos pueden ser de n dimensiones. ¿Está? Para acceder a cada una de las componentes usamos, decíamos, la posición, que puede ser directamente el valor de la posición, o utilizar una variable que llamamos por lo general índice, que nos permite ir moviéndonos a lo largo de la estructura. Bueno, ahora sí, podemos empezar con la primera práctica. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, Muy bien. Esperen que me fui. Bueno, si se fijan, en el campus está publicada la guía de la práctica número 5. ¿Sí? La pueden acceder desde ahí, que tienen un enlace en la sección de guías de práctica. Básicamente lo que vamos a hacer en este primer ejercicio, espérenme, disculpen un minutito.
Bueno, ahí retomo. Bueno, lo que nos plantea en esta primera práctica es entonces, antes de comenzar a trabajar, y este mismo ejercicio nos va a servir para luego poder reutilizar estas funciones a lo largo de los siguientes problemas, es, por un lado, declarar un array de n componentes, en este caso lo vamos a hacer de números enteros, ¿sí? Y después tenemos varios índices. Inicializarlo hay tres opciones, o asignándole valores iniciales directamente en la declaración. En el ítem B propone que se inicialice este arreglo ingresando los valores a través de la entrada estándar, o sea, el teclado. Y en el ítem C, hacer otra funcionalidad que nos permita inicializar el arreglo a través de la generación de valores aleatorios. Esta tercera opción les va a ser útil para cuando tengan que trabajar en prácticas o en alguna aplicación en donde se pueda simular el ingreso de datos de una estructura que a lo mejor tenga 1000 elementos. No vamos a estar ingresando los valores a través de la entrada estándar. Entonces se utilizan los números aleatorios para poder simular este ingreso, ¿sí? Obviamente, si se trata de una aplicación en donde queremos tener muchos datos, en lugar de ingresarlos por teclado, la otra opción es mantenerlos en un medio de almacenamiento persistente, como por ejemplo los archivos. Entonces, cada vez que queremos procesar esos datos, lo que se va a hacer siempre al iniciar la aplicación es volcar esos datos en estructuras que se encuentran en memoria. Por ejemplo, los arreglos. ¿Me explicó? ¿Se entiende a lo que voy? Entiendo. Bien, entonces lo que vamos a hacer con este ejercicio introductorio es declarar un arreglo de números enteros, ver las tres variantes para su inicialización y también otra funcionalidad importante es la de imprimir sus valores, ¿sí? Entonces, vamos a irnos al Synshine y vamos a comenzar a trabajar con este ejercicio, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es tratar de declarar una variable, un arreglo, una variable del tipo arreglo, vamos a llamarle por ejemplo X, que nos permita almacenar n componentes. Fíjense que la variable se llama X, es del tipo entero. Lo que le vamos a agregar, a diferencia de las variables del tipo simple, es darle un tamaño. Este tamaño va a ir entre corchetes y siempre tiene que ser un valor fijo, no puede ser una variable, ¿sí? No se puede cambiar en tiempo de ejecución el tamaño físico del vector, ¿sí? Entonces acá le podemos dar un número directamente, un literal, o le podríamos dar, que es lo que recomendamos para que luego, si queremos cambiar el tamaño, lo hacemos en una única línea, es darle el valor de una constante, ¿sí? N, por ejemplo. Con lo cual, globalmente, tendríamos que declarar la constante n del tipo entero y darle inicialmente un valor. Vamos a suponer, ahora para simplicidad, que el n es 5. ¿Sí? Cuando vamos a recorrer, para inicializar el arreglo o darle datos, digamos, cargar los datos al arreglo o mostrar el arreglo, como son n las componentes, siempre vamos a trabajar con estructuras repetitivas. Entonces, y vamos a hacer un recorrido siempre que vaya desde la posición inicial a la final. Recomendamos entonces que ese tamaño se declare como constantes, entonces luego en todo ese procesamiento siempre nos manejamos con n y no con el valor, un valor, sino vamos a tener que, cada vez que queremos cambiar el tamaño, ir reemplazando en todo el código el valor por otro. En cambio, si lo declaramos acá como en esta línea, solo haríamos el cambio acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí.
Bueno, acá entonces lo que hicimos es declarar dentro de la función main esta variable x va a existir dentro de este bloque, como decíamos, ¿sí? Y se van a reservar n espacios contiguos que permitan almacenar n enteros, ¿sí? El ítem A decía que inicialicemos ese vector asignándole los valores en la misma declaración, ¿sí? Esa sería la primera forma de inicializarlo. La forma de hacerlo es asignándole con el igual y entre llaves darle los valores iniciales, ¿sí? Acá le podríamos dar por extensión cualquier valor entero. Y bueno, ahora para poder mostrarlos tendríamos que tener la función imprimir. Lo que podemos hacer es, entonces, acá vamos a suponer que vamos a implementar una función imprimir, a la cual le vamos a pasar como parámetro, lo que le vamos a pasar es el vector. Acá, fíjense que en la llamada siempre a una función que recibe un vector, siempre se le pasa solamente el nombre del vector. Básicamente, en realidad, lo que se le está pasando es la dirección de la primera componente del vector, ¿sí? Si lo vemos, a ver si puedo mostrarles para verlo gráficamente. Bueno, vamos a suponer que esta planilla de cálculo es la memoria. Cuando declaramos x, y x de n componentes, de 5 componentes, supongamos que en este momento está toda la memoria disponible, pues está todo en blanco, pero se reserva un espacio contiguo que nos permita almacenar n componentes, ¿sí? Y acá se encuentra x, ¿sí? En la primera posición, en el caso de C y también Java y varios lenguajes, la primera componente siempre se accede con el índice 0, la segunda con el 1, el 2 y así hasta n-1. Tenía en este caso 5 componentes, así que el índice, o sea, la posición de cada componente siempre va a estar entre el rango 0 y 4. ¿Está? Cuando nosotros desde main llamamos a otra función, en este caso se va a llamar imprimir la función, le pasamos el vector x, no le estamos pasando el vector entero, le estamos pasando la dirección del primer elemento, el que se encuentra en esta posición. Si lo asociamos con esta tabla, con esta planilla, podemos decir que el elemento que se encuentra en la posición, digamos, la dirección en donde se encuentra el elemento x sub 0 es A3. ¿Lo ven? A3. Entonces, cuando se llama a la función imprimir, se le está pasando esa dirección. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Sí. Por eso ponemos el nombre nada más. Ayer utilizando el size-of y nos mostró que se guardaba la dirección en el nombre de la primer componente. Exacto. Otra manera de hacerlo es hacerlo así, pasarle la dirección de la primera componente, ¿sí? Pero ya implícitamente el lenguaje lo hace pasándole el nombre de la variable, ¿sí? Vamos a agregarle además a los parámetros de la función imprimir, le vamos a agregar, que por ahora va a ser indistinto porque va a coincidir con el tamaño físico, pero vamos a agregar también pasarle el tamaño del vector. Ya vamos a ver más adelante, no sé si se los adelantó Daniel, que si bien nosotros vamos a reservar un espacio fijo, que es n, que es un espacio máximo que se va a utilizar, pero puede ser que a lo mejor usemos una fracción de ese espacio, digamos. Entonces, por lo general, vamos a pasarle un tamaño lógico a las funciones que acceden y actualizan arreglos. En este caso,
va a coincidir siempre, vamos a trabajar con todas las componentes, por eso les voy a pasar n. ¿Me explicó? Que es el tamaño. ¿Sí? Pero si no, por lo general siempre vamos a pasar, cada vez que queremos trabajar con arreglos, por un lado la dirección del primer elemento y por el otro el tamaño lógico. ¿Sí? En este caso, bueno, coincide el tamaño lógico con el físico. Vamos entonces ahora, fíjense que nos faltaría hacer el prototipo. Y entre paréntesis, bueno, ¿qué le vamos a pasar? Un arreglo de enteros, podríamos llamarlo X o darle cualquier nombre, es una variable local, ¿sí? Los corchetes, ahora los corchetes no van con un tamaño porque lo que le estamos pasando es la dirección de la primera componente, no vamos a crear una estructura de nuevo, y un tamaño, en esta variable tam, va a recibir el tamaño o lo que va a trabajar del vector. Puede ser que sea todo el vector, como en este caso, n, o puede ser que si yo le paso, por ejemplo, 4, bueno, sí, podría pasarle 3 o 4, solamente voy a trabajar con las primeras 3 componentes, ¿sí? Ese subarreglo. O sea, yo puedo reservar un tamaño n, pero trabajar solamente con 3 elementos. ¿Está? Eso nos sirve, por ejemplo, si quisiéramos utilizar un mismo arreglo para simular las notas de las 3 comisiones. Las 3 comisiones no tienen una misma cantidad de alumnos. Puedo dar un tamaño máximo, que sea 100, pero la comisión A tiene 80, la comisión B tiene 70 y la C 75. Entonces, si bien el tamaño físico, sí. Creo que no está grabando. Ah, bueno. Ahí lo voy a grabar. Igual algunos no lo hacen. Gracias por avisar. Después también avísenme 15 minutos antes de la terminación de la clase para invitar a las psicopedagogas. Bueno. Bien, hasta acá estamos entonces. Vamos despacito para que se vaya entendiendo. Párenme cualquier cosa. Profe, en el prototipo puso tam y adentro del main puso n. Sí, porque en la llamada nosotros le estamos pasando un valor a tam. Esto significa que a tam le voy a asignar n. Ah, genial, ¿Sí? genial. En este caso porque coincide con el tamaño físico, pero podría pasarle cualquier variable, ¿sí? Que sea menor o igual que n. Buenísimo. Veámoslo para que se entienda mejor en lo que teníamos acá, que la tablita. Fíjense que esto corresponde a main, ¿no? Este arreglo X. Pero tenemos un n que tiene el valor 5. ¿Sí? Vamos a suponer que es la memoria. Cuando llamamos a la función imprimir, se le pasa la dirección de X a la otra X local. Fíjense que se llama igual, pero es otra. Entonces lo que va a guardar acá esta variable X es como decíamos hoy, es la dirección de la primera componente. En este caso, haciendo una simplificación, podemos decir que es donde se encuentra en la dirección A3, ¿sí? Porque estamos en una planillita y la primera componente se encuentra en A3. Obviamente sería otro el valor. ¿Me explicó? Entonces, si tuviese 1000 elementos, ¿sí? Solamente siempre va a enviarse la dirección del primer elemento. Es decir, que por defecto los arreglos siempre van a pasarse por referencia, ¿sí? Toda modificación que yo le haga dentro de la función, si le hago una modificación dentro de las funciones, lo va a repercutir en el arreglo original, ¿sí? Y después a la variable tam le pasamos el valor n, y el valor n tenía 5, eso significa que vamos a trabajar con el arreglo completo. ¿Está? Profesora, a mí me surge una duda. Sí. Supongamos que ahora yo a la hora de llamar la función, en vez de acceder a su primer posición, accedo a una posición intermedia. Ajá. Desde la función, ¿voy a tener posibilidad de acceder a los espacios anteriores de donde la llamé?
supongamos que imprimir la llamo con la posición C3. Ahora, dentro de imprimir, ¿puedo acceder a A3? Si la llamaste acá, en vez de la dirección del primer elemento, le pasás la dirección del tercer elemento, ¿me estás diciendo vos? Claro. Si podés acceder a los anteriores. Desde la función. Sí, básicamente vas a poder, porque están reservados, digamos. Vos le estás pasando la dirección de estos elementos, pero están reservados los anteriores. ¿Sí? Si le haces -1 va a acceder. ¿Sí? -1, -2. Si le haces, pero si te vas fuera de los ámbitos, vos podés correrte, digamos, y seguir, a lo mejor acceder en vez de la posición 5, la posición 6, vas a poder acceder, pero va a tener basura. No es lo que uno reservó y entonces los valores van a ser cualquier cosa. Bien, ¿Me explico? buenísimo. Acceder vas a poder. ¿Sí? Profe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando uno pasa un arreglo a una función, ¿siempre pasa por referencia? O sea, que no hay forma de pasarlo por copia. No, siempre, salvo que lo declaremos como una constante al arreglo, pero por lo general lo vamos a trabajar como por referencia. Siempre. Bien, bueno, gracias. Bueno, vamos a implementar la función imprimir. Y nos quedaría esta función y después las que nos permitan cargar los valores en el arreglo. ¿Sí? Como ahora lo cargamos con el ítem A por extensión dentro de la declaración, nos quedaría implementar la función imprimir, que nos permita imprimir cada una de las, mostrar por pantalla cada una de las componentes. ¿Sí? Bueno, en este caso estamos trabajando con una estructura que tiene exactamente n componentes, así que es sencillo darse cuenta qué estructura de control tendríamos que nos viene fácil utilizar para recorrer exactamente las n componentes. ¿Cuál sería? La estructura de control. Un for. Muy bien. Entonces, el for tiene las 3 secciones, ya lo vimos. Como el vector, siempre la primera posición tiene índice 0, en el caso de este lenguaje, vamos a inicializar i con 0, mientras i sea menor que tam, fíjense que se lo pasamos como parámetro, por ahora coincide con n, pero podríamos trabajar con un subarreglo, y más porque vamos a recorrer componente a componente, en el caso de imprimir todas las componentes del vector. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar lo que tiene el vector X y entre corchetes la posición que queremos mostrar. Hago una separación. Componente, componente. Bueno, y esto sería lo que haría la función imprimir, mostrar cada una de las componentes de una manera sencilla. ¿Sí? Vamos a suponer que no lo inicializamos al vector primero para que nos muestre qué es lo que hace. Vamos a ver, vamos a tratar de compilarlo y ejecutarlo, a ver si está todo bien. Lo ejecutamos. No sé si el antivirus me está... Ahí mostró, fíjense. Ahí mostró lo que tenía en la memoria que reservó esas componentes contiguas. ¿Sí? Tiene basura en este caso. Mostró eso. Ahora le vamos a agregar la inicialización que le habíamos dado. Volvemos a correr. No sé por qué está lento, pero ya viene. No sé si es algo del antivirus. A ver. Sí, últimamente el antivirus de Windows. Sí, ahí lo mostró. Sí. Ajá, ahí lo mostró. Después lo voy a desactivar. Ahí lo ven, ¿sí? A ver, no recuerdo si yo le daba solamente un valor, si le ponía 0 al resto. José, no sé si te acordás. Inicializa todas juntas. No sé, Creo sí, que yo eran también todas con el puse mismo eso. valor. Lo probé el otro día y me pareció que vi que le ponía 0 a las que siguen. A ver, vamos a ver. Te pone la primera del número que vos ponés y el resto te lo deja en 0. Sí, ves, eso me pareció que a mí me hizo.
¿Ves? Ahí está, muy Claro. bien. Bien. Bueno, hasta acá estamos bien entonces. ¿Todo bien? Bueno, ¿Por qué quedan después, las otras posiciones en 0? y no sé, es una decisión del lenguaje, podría haberle inicializado directamente, hay algunos lenguajes que directamente inicializan en 0 sin que yo le dé nada, cuando son números, depende del lenguaje, Ya viene así por default, digamos. Default. claro. Bueno, entonces lo que hicimos es el ítem A, que es inicializarlo dándole los valores por extensión, hicimos la función imprimir, y ahora nos quedaría estos dos ítems, o inicializarlos por teclado o con números aleatorios. Bueno, el inicializar por teclado es muy parecido a la función imprimir, ¿sí? Salvo que en lugar de mostrar lo vamos a leer. Así que lo que podríamos hacer es implementar una función inicializar. Otra vez le vamos a pasar como parámetro el vector y el tamaño. Así que bueno, vamos a hacer el prototipo. Bueno, que es muy parecido, en lugar de mostrar, vamos a leer. Bueno, como leemos con la cláusula CIN, y como no se puede inicializar un vector con un CIN y darle a X y darle todos los valores de una como las variables. Tienen que inicializarse siempre componente a componente. Por eso necesitamos una estructura repetitiva que permita acceder e inicializar cada componente. En este caso, con los valores por teclado, ingresados por teclado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a suponer... algo por las dudas, no me di cuenta, no, para que sepamos que nos está pidiendo algo. Y vamos a correrlo. Ingresar, bueno, acá podríamos poner componente 0, componente, vamos a correrlo, componente, en realidad sería componente i más 1, digamos, porque es la que se encuentra en la posición, la primera posición. Que el lenguaje lo implemente con desde 0 es del lenguaje, pero sería la primera posición. ¿Sí? Ingresar componente, perdón. Ingresar componente 1, 22. Me está pidiendo no. ¿Lo corrí dos veces o hice algo mal? No, creo que se había abierto una instancia con el antivirus. Bueno, lo corro no. ¿Qué pasó? A ver.
No, ¿cómo lo saco? José, acá. A ver. Con Ahí, update. Avast Shields Control, ahí podés desactivarlo por un tiempo. Ah, Sí, eso. Vamos a sacarlo de este y después. A ver ahí. Bueno, ahí estamos. Ahí lo ingresamos y lo mostró después, tal cual lo ingresamos, por teclado. ¿Sí? Bueno, esta sería la manera más sencilla de inicializarlo, pero a su vez más tediosa, porque si el tamaño del arreglo es grande, tenemos que ingresar componente a componente. ¿Sí? Como les decía hoy al iniciar, por lo general los datos se guardan en algún medio persistente, como un archivo o una base de datos, y después trabajamos en memoria cargando los valores, ir leyéndolo desde los archivos. Todavía no vimos esta parte, pero esa sería la forma. La otra forma también de inicializar los arreglos, que es lo que nos está pidiendo en el ítem C, es a través de números aleatorios. ¿Sí? Si bien son números falsos, porque no son los que representan los datos reales, digamos, nos sirven para poder hacer el testing de cada una de las funciones que tengamos que implementar. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que lo queremos inicializar de esa forma. Acá comento la llamada a la inicialización por teclado y vamos a darle otro nombre, azar, por ejemplo, y bueno, vamos a implementar esa función. Agrego el prototipo, inicializar azar, y la vamos a implementar. El cuerpo sería similar a la función inicializar, excepto que lo que vamos a hacer es, a la posición sub-i, lo vamos a hacer a través de los números aleatorios. A ver, ¿quién se acuerda cómo se generaban los números aleatorios? Tenías que inicializar la función srun primero. Pero tendríamos que reinicializar la semilla con la run, ¿sí? ¿Qué hace la función srun? Inicializando la semilla, ¿qué implica? Teóricamente, en realidad no sé explicarlo, pero lo que haces es llamar esa función pasándole como parámetro, como si fueran los ticks del procesador a través de la time h, o sea, la librería time. Le paso un tiempo, pero nulo. O sea, realmente teóricamente no entiendo cómo funciona. Básicamente lo que hace, pasando la hora del sistema, como va a cambiar cada vez que la queremos ejecutar a esta función, lo que va a hacer es generar básicamente, digamos, en forma sencilla, una nueva semilla, es decir, un nuevo número que permite generar una secuencia nueva de valores, ¿sí? Cada vez que lo ejecutás. Por eso es importante esta función, para que entre ejecución y ejecución los valores que se generen sean distintos. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Sí. Para poder usar la función time tenemos que incluir la librería. Bien, eso por un lado. Y luego entonces al x sub i le vamos a asignar valores aleatorios. Estos valores aleatorios pueden ser, se generan a través de la función run, ¿no? Esta función run genera números aleatorios entre 0 o 1, no me acuerdo, 0 y una constante máxima. Pero si nosotros quisiéramos generar, supongamos, números aleatorios entre 0 y 1 nada más, valores lógicos, ¿cómo lo podríamos representar? La función run genera números entre 0 y una constante máxima. ¿Entre módulo 1? Entre no, módulo... módulo no, porque el módulo te da el resto. Sí, entre módulos, está bien, están cerca. Módulo 0 y 1 quiero generar. Si hago módulo 1... Módulo 2. Módulo 2, muy bien, porque siempre es el resto de la división. Siempre va
a dar con 0 o 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto sería nada más. Así que bueno, vamos a probarla. Ya la tenemos llamada acá, comenté la otra llamada y lo voy a correr. Bueno, y ahí me generó un arreglo con valores ceros y unos. Si lo volvemos a correr, debería generar una secuencia distinta. Bueno, ahí generó otra secuencia. ¿Sí? Si no hubiese tenido el SRAM, vamos a comentarlo, vamos a correrlo. Ahí me generó 11001. Profe. Podemos correr. Sí, ya va, ahí voy. Me generó la misma secuencia. ¿Vieron? Sí. Si quiero hacer, por ejemplo, que vaya de 0 a 100, tendría que hacerle en módulo 100. ¿O no? De 0 a 100, no, 101. De 0 a 99 en realidad. Ah, 0 a 99, sí, módulo 100. Vamos a correr. Ok. Ahí está. Si quisieran, esto se puede usar el RAM no solamente para generar números enteros, podrían simular también números reales, sumándole también algo para que me genere la parte decimal, o también para representar letras, ¿sí? Recuerden que las letras están, el número ASCII de las letras tienen un orden, también lo podríamos utilizar para generar las letras del abecedario, ¿sí? Bueno, ahora les toca trabajar a ustedes. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo quería consultar sobre el, digamos, a lo que se viene a futuro. ¿Vamos a trabajar con algoritmos de búsqueda y ordenamiento? Porque, por ejemplo, el único que practiqué de Bronson fue el de burbuja, digamos. Ajá, sí, hay varios métodos de búsqueda y de ordenamiento. Ya lo vamos a ver dentro de un par de clases. Hay distintos métodos que son más eficientes, unos más eficientes que otros. Así que sí, lo vamos a ver. Y bueno, justamente el ordenar un arreglo es una de las necesidades que se nos hace de almacenar una lista en un arreglo. ¿Sí? Si solamente quisiéramos calcular un promedio, no necesitamos guardarlo en un arreglo, si queríamos calcular el promedio de una secuencia. En cambio, si quisiéramos mostrarla ordenada, sí. Bueno, si fuese una lista de apellidos, por ejemplo, se hace útil mostrar esta lista ordenada alfabéticamente, ¿sí? Es más, más adelante, cuando avancemos un poquito más y vamos a definir estructuras que nos permitan almacenar varias variables en una misma tipo de datos, se llaman struct, vamos a poder tener arreglos de estructuras que nos permitan almacenar en cada componente a lo mejor los datos de una persona, ¿sí? Y poder después ordenarlos, por ejemplo, por número de LEA, por número de DNI, por apellido. Bueno, ya vamos a ir avanzando, no nos quiero confundir. Bueno, lo que vimos hasta ahora entonces es declarar un vector, inicializarlo de 2 o 3 maneras y mostrar el vector. Esas funcionalidades nos van a permitir entonces trabajar con el resto de la práctica y además nos sirve como base cuando tengamos que recorrer todo el arreglo, siempre va a ser similar la cabecera del arreglo y el recorrido, ¿sí? Bueno, tenemos acá, bueno, esto lo paso porque ya lo vimos antes, pero les quería mencionar 2 o 3 ejercicios que están disponibles en URI. Después, si se fija, tanto en URI como en Omega van a tener tareas para poder también trabajar y probar ahí con la corrección del juez. Fíjense que el ejercicio 1173 y el ejercicio 1177, que se llaman Array Fill 1 y Array Fill 2, proponen que se hagan dos implementaciones para inicializar arreglos. En el caso del Array Fill 1 es sencillo, dentro de todo, digamos, pero que lo pueden trabajar ahora ustedes en unos minutos. Lo que pide es que se lea un número y hacer que el programa, a partir de ese número, vaya rellenando el arreglo, en donde cada posición va a tener el doble del anterior. Por ejemplo, acá lo tenemos
En este ejemplo acá, si el usuario ingresa un 1, en la posición 0 debería almacenarse el 1, en la posición 1 el 2, que es el doble de 1, en la posición 3, 4, que es el doble de 2, y así sucesivamente hasta completar el vector. Entonces lo que yo le propongo ahora, que en estos 10 minutos que restan, ustedes implementen la función ArrayFill1, ¿sí? Y la podemos llamar desde este programa. Se los voy a compartir, así ya podemos utilizar el mismo programa con el que veníamos trabajando. Se los voy a pasar a través del chat. ¿Se entiende la consigna? Sí. Este es sencillito. Bien, ahí se los pasé. Ustedes tendrían que entonces implementar la función ArrayFill1, ¿sí? Siguiendo estos criterios. Profe, Sí. el primer valor ingresado tiene que ser ingresado por teclado. Sí, por teclado. Sí. Ajá. Recuerden que después lo deberían aprovechar e instruir con el juez en línea, así que estaría bueno, digamos, que lo hagan tal cual está ahí, no pedir que el usuario ingrese el valor, sino que ingrese directamente el número y ya lo genere y lo muestre de esta forma. ¿Sí? Bueno, los dejo unos minutos hasta las -5 y lo ponemos en común.
Bueno, ¿cómo van? ¿Pudieron avanzar algo, por lo menos? ¿Lo pudieron Yo ya plantear? conseguí el aceptado. Buenísimo. ¿Querés mostrarlo? Bueno, le voy a solicitar control. ¿Cómo? No, podés No, compartir compartir. pantalla. Compartir. Sí, sí. Acá está, lo encontré. No hay drama. Ahí está. Se debería estar viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno, lo que hice primero fue declarar la variable que van a entrar por teclado Ujú, y el vector, que nos dice que tiene que perfecto. ser de 10. Le pido que ingrese la variable y llamo a la función acá abajo, Ajá. que bueno, la declaro primero acá arriba para que no haya problema. Y lo que hace es un for que, utilizando la variable de i que va incrementando desde 0 hasta 9, Sí, va reemplazando el valor en la posición de i por la variable que ingresaron por perfecto. teclado, y Y lo antes de que vas vuelva a multiplicando. girar el for lo multiplico por 2. Y una vez que Perfecto. termina de ingresar todo, lo que hago es que lo imprimo. Ujú. A ver. Incluso lo podés ir mostrando. Ah, pero está bien, porque la idea es que usen la regla. Sí, sí. A ver si se ve en pantalla. Ahí está, ¿se ve? Ajá. Sí, se ve. Pruebo con y te lo tiro. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien lo hizo distinto? Yo lo hice sin función, José, porque era sencillo, no pensé que... Claro. No, pero está bien, es lo mismo, sí. Yo también lo hice distinto, con función, pero distinto a ese. Y Eh, también directamente, solamente creé el arreglo y por teclado leía la posición 0 del arreglo y después en el bucle for directamente empezaba a multiplicar ese valor por 2 y lo imprimía, o sea, un solo bucle. ¿Querés claro, mostrarlo? ¿Querés mostrarlo, Diego? Sí, cómo no, ahí lo comparto. pero no usaste arreglos, digamos. ¿Sí? Sí, sí, usé el arreglo, ¿no, José? Me extraña. Ah, claro, pero Soy sí, un sí. bando, pero tengo mis límites. Acá. Y me dio el aceptado también. Ahí está. No, claro, yo digo, en realidad, para conseguir el aceptado, viste que no es totalmente necesario el arreglo. Ahí se ve, José. Sí, se ve perfecto. Claro, creé el arreglo, le tomé la constante para hacer caso a la práctica, y leí el primer valor por teclado y lo imprimí. Y después el bucle lo inicialicé directamente con la posición siguiente, la 1, y bueno, fui Claro, multiplicando el i más 1 por 2 y lo iba imprimiendo. perfecto. Ujú. Muy bien. Santino, ¿querés mostrar el tuyo? Yo lo hice como Diego, o sea, con una función, pero lo que está dentro de la función es lo mismo que hizo Diego, multiplicar por todo el anterior. Bien, Claro. bárbaro. Bárbaro, muy bien. ¿Alguno tiene alguna otra solución o algo que quiera comentar? Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar un poquito más. El que sigue, el Array Field 2, vamos a dejarlo para que lo hagan en la semana y me lo pueden enviar a mí o a José y arrancamos con este ejercicio la semana entrante. Es un poquito más complejo, van a tener no solamente siempre, bueno, no quiero decir la solución, pero el manejo de los índices, a lo mejor le pueden hacer algún artilugio para poder resolverlo,
en donde en este caso les pide que escriban un programa que lea un número t y llene un vector de 1000 elementos con números que vayan de 0 a t-1 repetidas veces. Por ejemplo, si se ingresa el 3, va a tener que generar los valores en el arreglo 0, 1, 2, ¿sí? 0, 1, 2 en ese orden, siempre de esa manera. No son números aleatorios, sino números que vayan de entre 0 y t-1, en este caso entre 0 y 2. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la consigna? Van a tener que hacer, por un lado, recorrer el arreglo y por otro lado, tener alguna iteración que nos permita manipular esta secuencia que se vaya auto-reinicializando cada t veces. ¿Sí? Profe, ahí le pasaron, creo, un código por el chat. Dice que no tiene micrófono. ¿Del ejercicio anterior? Supongo. Bueno, ahora lo vemos. Este quedó entonces, ¿se entiende? La consigna de este, recuerden, tomen nota, es el 1177 del URI. Profe, ¿te molesta decirme el número del anterior problema en URI? 1173. Gracias. Bueno, y ahora, sí. Perdón que interrumpa. Ahí, Hugo, fíjate que no estás asignándole los valores al arreglo. Lo estás declarando. Ahí en el for mostrás bien todos los valores. Seguramente te acepte el problema, pero no lo estás guardando en el arreglo. Está mostrando directamente el valor de la variable actualizada, Claro. pero no se lo está asignando al arreglo. Ujú. Pero está bien, digo. Es solo O sea, asignarlo. genera la secuencia que pide el problema, pero no lo está guardando en un arreglo, que es lo que estamos buscando, digamos. Claro. Bien. Bueno, vamos en los próximos minutos que nos quedan, 15, 20 minutos, vamos a trabajar con este ejercicio de la guía, que es el ejercicio número 3, en el cual se pide que se ingresen 10 valores enteros menores que 30, ¿sí? Esos 10 valores los vamos a guardar en un arreglo, y luego se van a ir leyendo valores enteros positivos hasta que la suma de los dígitos de estos números, de ese número que se va leyendo, coincida con alguno de los 10 valores inicialmente leídos. Así que por un lado van a inicializar la carga, digamos, inicial de valores ingresados por teclado, como lo vimos hace un ratito, van a tener que ingresar 10 valores, y después viene la parte de la lógica que tienen que pensar, básicamente, que es la de ir ingresando números, ¿sí? En este caso tenemos el 9425, después ingresa el 340, el 694, y ahí se para, porque la suma de dígitos de 694, que es 15 y 419, es un número que se encuentra en esta lista. Fíjense que el 19 está, ¿sí? Con lo cual le pedimos que primero lo piensen modularmente, cómo lo haríamos, ¿sí? El leer los 10 valores es el inicializar, declarando un arreglo de 10 valores y cargándolo. Después tenemos que pensar cómo haríamos esto. Por un lado, el bucle para ir leyendo los valores hasta que la suma de dígitos coincida con un elemento de este vector. Por lo cual, para encontrar un elemento en este vector, podríamos pensar alguna función que permita buscar un elemento cualquiera en el vector, o sea, recorrerlo secuencialmente hasta que se encuentra un elemento en el vector, ¿sí? En este caso, la suma de los dígitos del número leído. A lo mejor es un poquito complejo de entender. ¿Se entiende la consigna primero, antes de empezar a meterle? Tengo una colección de 10 números, vamos ingresando números, y si el número que ingreso cumple con que la suma de sus dígitos es igual a 1 de cualquiera de esa colección de números, ahí se termina el programa y se da como respuesta el último valor ingresado. Exacto. Bien.
Pueden plantearlo directamente así, ya lo van a planteando modularmente, o para una instancia anterior, si quieren hacerlo más sencillo, es ingresar valores hasta que algún valor coincida con los valores que se encuentra acá, para hacerlo más sencillo, y después le aplicamos el suma de dígitos, aunque ya lo deberían saber implementar el suma de dígitos. ¿Sí? Así que si quieren pueden hacer las dos versiones, o ir leyendo valores hasta que se ingrese un número, supongamos que se ingresó el 23 y el 23 está en la lista, o ya plantearlo como está acá, que es que la suma de los dígitos de ese número coincida con algunos de los que se encuentra acá. ¿Está? ¿Listo? Bueno, les damos unos minutos para que trabajen entonces, hasta las 4:15, y vemos si lo podemos poner en común. Cuando el ejercicio plantea menores que 30, ¿puede ser igual a 30 o estrictamente menor a 30? Por las dudas. Menores que 30, 30 no estaría incluida. Bien.
Bueno, estamos medio con el tiempo. Estamos con el tiempo. ¿Algo han podido llegar a plantear la estructura del programa, aunque sea modularmente? Yo Lo pude hacer que terminé, pero no funcione, le pude hacer pruebas. pero no sé bien cómo explicarlo. Si quieren lo muestro, pero... A ver, no sé, ¿alguno que lo quiera mostrar por cómo lo pensó la estrategia? Cualquiera. ¿Quién fue primero? ¿Enzo? ¿Habías comentado? Si querés lo muestro y de paso me dicen si ven algún error. Dale. A ver. Y comparto. Ahí se debería estar viendo. Bueno, no lo probé ni siquiera una sola vez, le digo. Bueno, a ver, espera, vamos a maximizar un poquito la pantalla, la de salida, cerrarla un poquito, así se ve mejor. La pantalla de salida, la de... Ahí está. A ver, agranda un poquito más. ¿Sí? Bien, vamos a ir viendo paso por paso. A ver la primera parte. Bueno, al principio de todo, bueno, declaro la función que voy a usar. Ajá. Y pongo la variable que va a ser el vector y los primeros 10 números que le va a pedir. Ajá. Hago un for del 1, bueno, del 0 hasta el 9 vendría siendo, pidiéndole esos primeros, los primeros 10 números y los voy ingresando a ver, dentro espera un poquito de eso. Está bien, sí. lo va a funcionar bien, pero fíjate que ahí es redundante la primera línea, porque X sub I ya es el valor que vos vas a ingresar. Entonces ahí tendrías que ver, lo podés reemplazar el sein con el sein y entre... X, creo que ya entiendo lo que me decís, a ver. Ajá. No. Y sacás lo otro, sacás la asignación, porque ya estás asignando con el sein en X ahí sub I. Está. Sí me decías. Sí. Bien. ¿Y el búsqueda qué hace? Ya ahí te muestra y todo. Sí, una vez que ya tengo los 10 primeros números, llama a la función esta que lo que hace es buscar hasta que se dé una conexión. Sí, hasta que se dé. Bueno, tengo esto para hacer la salida una vez que se encuentre. Y bueno, declaro lo que voy a usar. El número es el que te pide, que el que se va a comparar, un auxiliar para que no se cambie este número, y la suma para lo que voy a comparar con los 10 números que ya guardé. Espera, pero ¿el num qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? El número que le voy a pedir, los que te pide después, para que... los números que te va a generar los que va a ir pidiendo la secuencia. Sí. Ajá. Entonces empiezo un while. Creo que me falta algo. Distinto. Sí. Mientras que sea... Ahí está. Bueno. Bueno, mientras que siga así, pide un número y se lo asigna al auxiliar para trabajar con ese y que no se cambie el número original. Ajá. Bueno, esto lo tengo para resetear suma, para que no se me... mientras que gire el while no se me... Lo vuelve a inicializar. Sí. Entonces hago un while que hasta que el auxiliar no llegue a 0, lo que hace es hacer en la suma, pongo suma más el auxiliar y el módulo para sacar el último dígito, ¿no? Ahí en el while entonces estás haciendo la suma de los dígitos del número que se ingresó. Y voy modificando el auxiliar. Ajá. Una vez que llega a sumarlo entero, hago un for que me recorre el vector comparándolo con el número ya en la suma. Exacto. Y una vez que lo encuentra, me hace la salida que lo saca del while principal. Bien. Bueno, es una manera, pero hay algunas cositas que se podrían mejorar. Por un lado, podrías haber llamado a la función suma dígitos en lugar de tener ahí el bloque del código que calcula suma dígitos, hacerlo en una función aparte. ¿Sí? El bucle de este while que tenés mientras A sea distinto de 0 podría estar invocado, digamos, directamente a una función. Sí, entiendo.
Después acá este for, que vos para hacer la búsqueda, que tenés un for y un if. Sí. En lugar de tener un for y un if y que salga por esa bandera, va a recorrer todo, digamos, sí o sí, de todos, aunque a ese se le pone true, si lo encuentra en la primera posición, lo va a seguir recorriendo el arreglo. ¿Sí? Entonces, siempre recomendamos que en lugar de tener un for con un if, tengamos un while, ¿sí? Mientras. Sí, una vez que lo encuentra ya sale. Exactamente. Sí. ¿Está? Esa podría ser una solución. A ver, quiero hacer una preguntita. Si están las chicas que van a hacer el taller más a partir de ahora, ¿ya se pudieron conectar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Patricia? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Será que cierro la clase y arrancan ustedes? Entonces, no hay problema, vamos a ocupar. No hay problema. Gracias. Dale. Bien, no sé si, bueno, pueden haber distintas soluciones como vimos en los ejercicios anteriores. Como no queremos hacerlas esperar a las chicas, vamos a cortar acá. Pero los que no lo han logrado resolver, y vi que varios me lo están mandando por Teams, lo que vamos a hacer también con este ejercicio es arrancar la próxima clase, así que van a tener el ejercicio que quedó pendiente, el 1177, que quedó para que lo trabajen ustedes también, y este para arrancar con la clase que viene, ¿sí? La solución que dio Enzo está muy buena con esas sugerencias que les dimos recién. Ahora les voy a dejar entonces, lo vamos a dejar con las chicas que van a trabajar en un taller. Y ellas les van a indicar bien de qué se trata. Sí, Patricia, gracias. Vamos a ocupar un ratito del tiempo, ¿sí, chicos y chicas? Así que les pedimos que se queden un ratito. Bueno, Patricia gentilmente nos ha cedido este tiempo para que Mari, podamos compartir. ¿A Clarisa le pudiste enviar el link? Ah, no se lo mandé. Ahora se lo mando, mientras vos vas contando. No sé si vamos a poder pasar el Power, ¿no? Sí, tengo habilitado yo. Buenísimo. Estaba por cargar eso. Arrancá y yo le mando por mail. Dale. Si no, la podemos llamar directamente desde acá, a ver si tengo participantes. Ah, dale. Yo no. Directamente pruebo llamarla. A ver. Si me sale. Clarisa Espertino, acá está. La llamo directamente. Capaz que ahí se sumó. Pasa que como hay tantas personas sumadas, por ahí no me figura. Ahí estaba llamando. ¿Pudiste, Eli? Ahí la vuelvo a llamar. Bien. Bueno, mientras tanto les voy contando, mientras Eli intenta. Bueno, nosotros, mi nombre es Mariana y con Eli integramos el gabinete psicopedagógico, ¿sí? De la facultad. Hemos tenido algún que otro encuentro con ustedes en el primer cuatrimestre. Y bueno, y gentilmente los profes nos han cedido también este ratito como para que podamos conversar. ¿Sí? Estamos empezando el segundo cuatrimestre, la segunda parte del año, y queríamos un poco conversar con ustedes para saber, bueno, cómo se estaban organizando, si habían surgido algunos inconvenientes o algunos problemas en los cuales podamos nosotros aportar alguna ayuda, ¿sí? Sabemos que el contexto de virtualidad es súper complejo, ¿sí? Agotador muchas veces. Y bueno, un poco Clarisa ya está conectada. Ah, qué bueno. Hola, Clary. Entonces, bueno, un poco la intención de este encuentro de hoy, que va a ser solamente un ratito, sí, vamos a trabajar un tiempito solamente, es un poco poder refrescar algunas cuestiones vinculadas al estudiar, ¿sí? En esta facu, también escucharlos a ustedes, ¿sí? Espero que sean una comisión participativa, ¿sí? Que tengan ganas de hablar, que puedan, digamos, un poco traspolar lo que nosotros vayamos contando a sus propias experiencias, ¿sí?
y que podamos entre todos, bueno, construir ideas nuevas. Esa es un poco la idea y el objetivo de este taller, ¿sí? Esa es la propuesta. Así que, bueno, recién nos pudimos conectar con Clarisa. Clarisa es una estudiante del tercer año, ¿sí? De sistemas. Y un poco la intención es que ella les cuente, ¿sí? A medida que nosotros vamos hablando, bueno, cómo fue su experiencia en primer año y en segundo año de la carrera, ¿sí? Ella tuvo la oportunidad, ¿sí? De hacer un tiempito presencial y después volvió a la virtualidad igual que ustedes. Así que, bueno, la idea es que ella pueda ir, digamos, a medida que nosotros vamos hablando, mechando con su experiencia propia de estudiante, ¿no? Y de ingeniería en sistemas sobre todo. Bien, bueno, buenísimo, Mari, la presentación. Creo que ya dijiste cómo me llamaba yo soy Eliana, pero bueno, por las dudas. Entre que estaba con la compu tratando de conectar todo, no escuché esa primera parte. Bien. Bueno, ¿qué sería hacer? Dale. Dale, Eli, dale. Bueno, no, que siempre pensamos ¿no? que el estudiante, la estudiante de ingeniería es un estudiante que debería ser estratégico o estratégica, o que debería empezar de a poquito a aprender, digamos, esto de ser estratégicos, de implementar formas creativas de ver cómo estudio, cómo puedo hacer para que me vaya mejor, cómo puedo hacer para organizarme de la mejor manera, ¿sí? Como ir encontrando las formas de que me vaya bien y que no me cueste tanto, ¿sí? Mari, si querías agregar Sí, algo nosotros somos muy de pensar, digamos, en esto del estudiante estratégico, ¿sí? Decimos que el ingeniero en sí, digamos, es un gran planificador y un gran estratega, ¿sí? Entonces, generalmente piensa estratégicamente, ¿no? El profesional de la ingeniería, ¿sí? Entonces nos parece importante que ustedes, siendo ya estudiantes de la universidad, empiecen a pensar estratégicamente. Y bueno, una de las formas que encontramos de pensar estratégicamente tiene que ver con lo académico. Está con ustedes empezar a planificar su propia carrera. Esa es un poco la idea, ¿sí? Tan importante nos parece esto, por ejemplo, ponernos al día con las materias, ¿sí? Ustedes están empezando un primer cuatrimestre. Estamos transitando las primeras segundo semanas cuatrimestre. Perdón, sí. Las primeras semanas del segundo cuatrimestre. Tienen todo un primer cuatrimestre ya vivido, ¿sí? Con aciertos y desaciertos. Entonces, que les sirven a ustedes como para, bueno, a ver qué tomo de ese aprendizaje del primer cuatrimestre, qué dejo, qué mejoro. Una de las cuestiones más importantes cuando uno arranca el segundo cuatrimestre es esta posibilidad de ponernos al día, ¿sí? Esta posibilidad de ponerse al día con las cuestiones que les hayan quedado pendientes de ese primer cuatrimestre. Venimos de un receso que para los estudiantes de primer año se hace re largo, ¿sí? Porque, bueno, algunos no rinden, materias no tienen. Claro. En el caso de ustedes que son de sistemas, igual sí, ya tienen para rendir en julio. ¿Sí o no? ¿Rindieron? ¿Han rendido algo en este primer llamado? ¿En estos primeros llamados? No. Tuvimos parciales, pero no. Pero tuvimos que estudiar, digamos, entre eso. Sí, tuvieron que estudiar análisis matemático, ¿estudiaron? No, todavía no, tenemos que rendir. Discreta todavía. y álgebra. Discreta y álgebra. Y el de análisis quedó para más adelante, el parcial. ¿Septiembre creo que tenían el parcial? ¿O finales de agosto? Septiembre. Bien. Bueno, entonces, algunos se han puesto las pilas y se han puesto a estudiar, ¿sí? Pensando un poco en lo que venía para el segundo cuatrimestre. Otros han disfrutado a full el receso, entonces les va a costar un poquito más ponerse las pilas ahora en el segundo cuatrimestre. Un poco la intención, digamos, es esto, ¿no? Bueno, enfocarme nuevamente, volver a adquirir ese ritmo, ¿sí? Si es que lo adquirí en el primer cuatrimestre, volver a adquirirlo ahora en el segundo cuatrimestre y ponerme al día con las materias, ¿sí? Esa es un poco la intención o la idea, ¿sí? Ahora que estamos comenzando, como ir revisando materia por materia, a ver cómo estoy, ¿sí? Desde qué lugar estoy parado en cada una o parada en cada una de estas materias que tengo en este segundo cuatrimestre. Esa es un poco la idea, ¿sí?
Si querés pasar a la siguiente, Eli. Dale. Bueno, esto es muy importante, por ahí capaz que en el primer cuatrimestre recién se estaban acomodando con todo y no se pusieron a pensar en organizar un buen espacio o buscar un momento del día en el que es más cómodo para ustedes estudiar, donde se sienten más tranquilos, donde pueden concentrarse mejor, ¿sí? Esto de disponer de un espacio-tiempo, decimos, porque no solamente es el lugar, sino quizás, no sé, en mi casa capaz que hay gente todo el tiempo y en todos lados, y que no tengo una habitación para mí. Entonces está bueno decir, bueno, a ver, ¿en qué horario la casa está más tranquila? ¿Sí? ¿En qué momento? A mí me gusta estudiar capaz en el comedor. Bueno, en el comedor. ¿Puedo estudiar a la mañana? Bueno, capaz que a la mañana sí, a la tarde no, al mediodía lo más seguro es que es imposible, ¿sí? Entonces empezar a organizar, digamos, parte de esta estrategia que decimos, es buscar un espacio, un tiempo, un lugar, digamos, donde nos sintamos cómodos, cómodas, y podamos realmente ser eficaces, efectivos en el momento que nos sentamos a estudiar, ¿sí? Porque lo importante, como decimos siempre, no es la cantidad de tiempo que yo me siente, sino la calidad, que cuando yo esté sentado, sentada ahí estudiando, realmente pueda prestar atención a lo que estoy haciendo, ¿sí? Sí, es importante, yo siempre digo que hay algunos pocos privilegiados que cuentan con un lugar exclusivo para estudiar, ¿sí? Aquellos que tienen esa oportunidad de estudiar en un lugar diferente que no sea su habitación, ¿sí? Está bueno que lo aprovechen, porque a veces la habitación se convierte en el lugar donde uno hace todo, ¿sí? Entonces, duerme, se levanta, estudia, juega a la Play, mira la tele, mira las series, lee, lo que sea. Sí. Entonces, que algunos hasta comen en la habitación porque el horario de cursado justo le coincide con el de almorzar o de cenar, claro. Y hasta comen ahí solos, separados de todos, entonces, bueno, empezar a buscar alternativas. Y tenés la sensación de que tu vida se ha convertido en 4 paredes, digamos, ¿sí? Entonces eso genera mucho agotamiento mental también, mucho cansancio. Entonces, si tenés el privilegio de poder estudiar en un lugar distinto, que no sea tu habitación y tu cama, mucho mejor, digamos, ¿sí? Que vos puedas delimitar tu lugar de estudio con tu material de estudio, entonces ya sabés que de tal hora a tal hora vas a estar cursando ahí y estudiando ahí, y que después te vas a ir a otro lugar de la casa o a tu habitación a descansar, como tener bien delimitados los espacios. No tenemos la oportunidad muchas veces de eso, pero si tenés esa posibilidad está bueno que la aproveches, porque también te permite a vos ir acomodándote mentalmente. Sí, o que la busques, digamos, a la oportunidad también. Esto de organizar el tiempo no tiene que ver solamente con los tiempos de estudio, sino que además de organizar nuestros horarios, bueno, para cursar y en qué momento voy a estudiar y demás, también organizar y buscar un tiempo para hacer un hobby, para hacer una actividad física, algo que nos saque justamente de este lugar de las 4 paredes donde seguramente la mayor parte de ustedes pasan el tiempo, ¿sí? Entonces, tratar de hacer algo que nos distraiga, que nos pueda brindar oxígeno a nuestro cerebro, ¿sí? Y que eso nos permita también después retomar actividades académicas con otra energía, ¿sí? Con otra predisposición. Porque a veces estar tantas horas en el mismo lugar, como decía Mariana, agota. Entonces está bueno si podemos en el medio de clase y clase tomarnos, hacernos el tiempo para hacer alguna actividad física, para aunque sea salir al patio o a dar una vuelta a manzana si no tengo patio, o hacer algo que me ayude a cambiar de aire, ¿sí? Por un rato. Bueno, esto de tomarse descansos también es un poco, va asociado a lo que veníamos hablando, ¿sí? A mí me interesa también que ustedes se den cuenta de cuán equilibrados son a la hora de tomar descanso, ¿sí? Por ahí lo que más cuesta es eso, es tener un equilibrio, ¿sí? Nosotros a veces nos entrevistamos con estudiantes que pasan mucho tiempo descansando, ¿sí? Y les cuesta mucho sentarse a estudiar, y otros que les cuesta mucho tomar tiempos de descanso. Entonces, lo ideal es como encontrar el equilibrio, ¿sí? Porque mucho tiempo de ocio no es bueno tampoco. Te desorganiza, no encontrás un método de estudio, no tenés un hábito, y tampoco poder encontrar un momento para descansar también te desorganiza mentalmente. Te genera más cansancio, más tendencia a la frustración,
y muchas cuestiones asociadas de tipo negativo. Entonces, poder tomarse los descansos en su debido tiempo y en su debido momento. Bien, nosotros también... dale. No, esta es una estrategia que está buena como para saber qué entendí y qué no entendí de lo que estoy estudiando, ¿sí? Me sirve a mí como una forma de reconocer y de saber si realmente comprendí. Si yo se lo puedo contar a alguien a lo que estoy estudiando, primero me sirve para memorizarlo, para ver si lo puedo hablar, porque ahora también van a ver que varios exámenes van a ser orales, entonces empezar a agilizar eso, digamos, a mejorar mi forma de hablar y de contar las cosas. Y por otro lado, poder saber si realmente lo entendí. Cuando yo se lo puedo explicar a alguien es porque realmente comprendí el tema, ¿sí? En palabras sencillas, ya sea alguien de tu familia, ¿sí? No necesitas ser alguien que comprenda del todo el tema, ¿sí? ¿Han podido encontrar compañeros o compañeras de estudio? ¿Han formado pequeños grupos de estudio? No muy constantes, pero sí algunos. Ajá. Bien. Hemos tenido un par de trabajos en grupo, entonces eso estuvo bueno también para conocer gente y ir haciendo capaz gente que te ayuden a estudiar. Ajá. Sí, ni hablar. Sí, es fundamental. Las materias que propician los trabajos en grupo les sirven muchísimo, sí. ¿Quién iba a hablar? Sí, no sé, yo de hecho desde mi parte de vista es como que tengo un problema en el que no tengo independencia a la hora de estudiar. Me cuesta mucho estudiar solo, pero cuando tengo que estudiar con alguien se me hace mucho más llevadero y de hecho puedo estar mucho más tiempo estudiando que haciéndolo solo. Sí. Y no he encontrado gente con la cual estudiar muchas horas seguidas o una cantidad de días seguidos también. Entonces cuesta. Claro. Sí, el primer año es un año en el que nos vamos conociendo tanto a nosotros mismos y mismas como a los demás para encontrar un grupo con el que yo me sienta bien, digamos como que llevan el mismo ritmo que yo, les gusta estudiar la misma cantidad de horas que yo, ¿sí? Y eso lleva tiempo, ¿sí? No lo encontramos así de una, pero bueno, está bueno empezar a buscarlo porque el estudiar en grupo es una